El día de hoy presentamos Investigación cuantitativa por Lady Vallejos. En este apartado estudiaremos qué es la investigación cuantitativa en cuanto a su definición, características, proceso, método científico, sus pasos, el enfoque en cuanto a sus características, proceso, bondades y fortalezas, su paradigma y también la investigación y la aplicación de dos escalas importantes que aparecen aquí, la escala de Likert y la escala de Goodman. La investigación cuantitativa se define porque también es llamada empírico-analítica, racionalista, positivista u objetiva. Se basa principalmente en la medición y cálculo de datos numéricos y por ende da paso al análisis estadístico. Su objetivo principal es medir variables, comprobar hipótesis, establecer relaciones causales y también, al final de la investigación, generalizar los resultados. En cuanto a las características claves, vamos a encontrar que es un proceso sistemático y ordenado que va a usar instrumentos estructurados como cuestionarios, encuestas y escalas, va a ver la recolección de datos de una muestra representativa y su aplicación siempre va a ser el método científico. Una de sus finalidades principales es el reconocimiento de comprobar teorías, cuantificar fenómenos, realizar inferencias sobre una población y así obtener conocimiento objetivo. Las características de la investigación cuantitativa se refiere a que esta puede ser objetiva, tiene una medición numérica, aplica análisis estadístico descriptivo e inferencial, tiene hipótesis verificables, usa un enfoque cuantitativo, un paradigma positivista, un método científico también llamado deductivo. Vamos aquí a encontrar una muestra representativa, va a haber o existir el control de variables, sus datos por ende van a ser estructurados, el tipo de datos siempre va a ser numérico y van a ser verificables también, los instrumentos van a ser estandarizados como cuestionarios, encuestas, escalas y pruebas. Su objetivo en sí trata de explicar y predecir y controlar fenómenos, tiene diseños ya predefinidos y su base principal es la epistemología. El proceso de la investigación cualitativa tiene 6 pasos. Empezamos por el problema. En cuanto se va a hacer el planteamiento del problema, se va a identificar qué preguntas vamos a formular para lograr la investigación y también se define claramente qué se investiga y por qué se investiga. Después de esto tenemos el estado de cuestión, que en sí es el marco teórico. En este vamos a hacer una revisión bibliográfica exhaustiva de artículos o documentos que hablen sobre el tema y sean para nosotros como un antecedente. En cuanto a la planificación, lo que se trata es de formular hipótesis, se van a definir variables y se diseña el estudio y una selección de muestras. El desarrollo, pues, es la aplicación ya de los instrumentos de recolección de datos, pues aquí también lo que vamos a hacer es analizar estos resultados mediante gráficas y tablas. La reflexión en sí es que el análisis estadístico de los datos llegan a comprobar la hipótesis planteada. Y posteriormente a esto ya se hace una difusión, que es una presentación de los resultados mediante informes, mediante revistas académicas, mediante ponencias o publicaciones, es decir, trasladar nuestra investigación hacia el mundo exterior. El método científico, también llamado camino hacia el conocimiento, consta de 6 pasos, en los cuales tenemos por así decirlo, un hito. Se empieza por la observación, y aquí se va a detectar un fenómeno o situación interesante que se desea investigar, pero como primer paso tenemos el planteamiento del problema. Aquí se va a formular una pregunta concreta a partir de la observación. Posteriormente a esto vamos a tener una búsqueda de información, o sea, vamos a investigar lo que se conoce sobre el tema. En la revisión bibliográfica se va a formular también una hipótesis y se va a proponer una posible respuesta a la problemática tratada. Después de esto tenemos una experimentación y recogida de datos donde se diseña ya un plan de estudio y se va a aplicar técnicas para recopilar información. Puede ser por encuestas, observación. El análisis de los resultados puede ser mediante, se organizan los datos mediante tablas y gráficos y se aplica un análisis ya estadístico. Y la obtención de resultados y conclusiones, pues se comprueba aquí la hipótesis y se formulan leyes aplicables al medio externo. El enfoque que usa la investigación cuantitativa es el enfoque cuantitativo, también es llamado racionalista, positivista y pues cuantitativo. Este se va a encargar de 4 pasos, que es la medición de fenómenos, utiliza estadística, emplea experimentación y hay un análisis de causa y efecto. En cuanto al enfoque cuantitativo, tenemos lo siguiente, pues vamos a delimitar el problema, va a haber una revisión bibliográfica, una formulación de hipótesis, un diseño metodológico en cuanto al tipo de estudio de población y muestra, va a existir la recolección de datos, el análisis de datos, la comprobación de hipótesis y las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las bondades y fortalezas, tenemos que este tipo de análisis va a ser estadístico, va a permitir interpretar y validar resultados con herramientas matemáticas, también va a tener un rigor científico en cuanto al enfoque sistemático y replicable, también va a tener control de varianzas, lo cual permite aislar efectos y establecer relaciones causales. También va a existir la estandarización, que usa instrumentos confiables y procedimientos repetibles.
comprobación también de hipótesis, se va a verificar teorías a través de pruebas empíricas. Y la generalización de resultados a partir de muestras representativas se va a inferir en poblaciones más amplias. Siempre va a existir el uso de datos numéricos y también objetivos. El paradigma positivista, pues, es prácticamente el conocimiento comprobable en un objetivo medible. El método asociado va a ser hipotético-deductivo y se va a formular una prueba o una hipótesis. Su finalidad principal, pues, es explicar y predecir y controlar fenómenos y verifica teorías o establece leyes en general. El objeto de estudio, pues, va a ser fenómenos observables y medibles. Las técnicas utilizadas pueden ser encuestas, cuestionarios o escalas, como las de Goodman y las de Likert. Va a existir una ficha de observación en algunos casos y pruebas estandarizadas o inventarios. Un rol aquí importante es del investigador, el cual va a ser neutral, va a ser externo al objeto de estudio y lo que va a él hacer es controlar las variables e evitar también las interferencias y los resultados por lo general se va a lograr ser generales y también van a ser objetivos y por lo tanto también pueden otros estudios tomarlos como ejemplo y pueden llegar a ser replicables en alguno de los casos. Bueno, cuando hablamos de la escala de Likert no es más que una pequeña, por así decirlo, rangos en los cuales vamos a nosotros identificar si estamos de acuerdo en 5 aspectos, tal vez pueden ser menos acoplándolos al estudio, pero siempre va como de lo mayor a lo menor, como de lo muy bueno a lo muy en desacuerdo, de lo muy de acuerdo a lo muy en desacuerdo, de lo nada satisfecho a lo totalmente satisfecho. Aquí encontré 2 ejemplos de escala de Likert que se aplicaron para la aplicación docente. Uno de estos fue Fernández Mariño en el año 2019 y el otro de Bedoya 2017, que sostenían pues aquí el uso de estas escalas para la elaboración de sus resultados y análisis de resultados. La escala de Goodman, en cambio, es prácticamente que van a existir 2 variables para poderlas cuantificar y prácticamente es de sí o no, o siempre que sean, por así decirlo, las opciones en pareja. Este caso de estudio, pues se logró encontrar estrategias lúdicas para el desarrollo de la motricidad en estudiantes, que fue hecho por Acosta Ronquillo en el año 2025. Y otro, cabe recalcar también que no estaba muy bien aplicada la escala de Goodman, que era sí, no, tal vez, como opción de respuesta en el estudio de González 2025. Sin embargo, son estudios clave que nos ayudan a poner en práctica el uso de estas herramientas para nuestros estudios cuantitativos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.